Estella Brooks nunca habría podido imaginar que una mañana ordinaria en su tranquila casa de Arizona se convertiría en el inicio de un misterio que sacudiría su confianza en todo lo que creía saber sobre su familia. Todo comenzó con una llamada de su hijo menor, Iván, un piloto que siempre había sido el orgullo de su corazón. Él solía llamarla alegremente durante las escalas, llenándola de calidez cada vez que su voz llegaba a sus oídos. Pero esta vez había algo inusual, algo pesado en su tono que la hizo apretar con más fuerza el auricular. Mamá, empezó, dudando como si no supiera cómo decirlo, está pasando algo extraño. Mi cuñada está en la casa, ¿verdad? Estella, que acababa de terminar de recoger los platos del desayuno, alzó la mirada hacia el techo, donde se oían débiles sonidos de agua corriendo. Momentos antes, su nuera, Araceli, había subido las escaleras diciéndole que iba a darse una ducha rápida. Con esa certeza en su corazón, Estella respondió sin vacilar, claro, está aquí. Subió a ducharse hace unos minutos. Esperaba que Iván se relajara, que se riera de su confusión, pero en lugar de eso el silencio se prolongó, seguido de un susurro cargado de incredulidad. Mamá, eso es imposible. Tengo su pasaporte en la mano y acabo de verla abordar mi vuelo a Francia. Está sentada en primera clase ahora mismo y la estoy mirando. Estella se quedó helada donde estaba. Las palabras no tenían sentido. Sacudió la cabeza, casi riendo nerviosa. Iván, debes estar equivocado. Está aquí, te lo prometo. Incluso me habló antes de subir. Pero la voz de Iván solo se volvió más firme, su incredulidad aguda, casi desesperada. No me equivoco. Revisé 2 veces. Es ella, mamá. Está justo frente a mí. Va con un hombre, parecen pareja. El pulso de Estella se aceleró y de pronto el sonido del agua cesó arriba. El crujido de una puerta abriéndose resonó y luego escuchó la suave voz de Araceli llamando, mamá, ¿quién está al teléfono? La contradicción la golpeó en el pecho. Cubrió rápidamente el auricular y respondió con calma forzada, solo una amiga, antes de entrar al salón intentando ocultar el temblor en sus manos. Desde la escalera, Araceli se asomó con el cabello mojado, la sonrisa dulce, exactamente igual de siempre. En la línea, Iván volvió a hablar, su voz cargada de frustración y certeza. Mamá, te digo la verdad. La estoy viendo. Se ríe con ese hombre. No es un error. Los pensamientos de Estella se agitaron. Iván no era un mentiroso. Era estable, responsable y dedicado a su trabajo. No tenía motivo para inventar una historia tan absurda. Y, sin embargo, allí en su casa, Araceli había estado frente a ella instantes antes, tan real y familiar como las fotos de familia en la pared. La garganta se le secó, la voz se le atascó, y cuando por fin terminó la llamada, las manos le temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. La alegre luz matinal que llenaba la cocina ahora se sentía dura, burlona, como si el sol mismo se negara a reconocer la tormenta que crecía en su pecho. Minutos después, Araceli bajó las escaleras, vestida con un delicado vestido azul claro y su cesta de mimbre en la mano. Sonrió como si nada pasara, con voz tranquila dijo, voy al mercado, ¿necesita algo? Estella se obligó a asentir, susurrando que necesitaba tomates, aunque su mente estaba a kilómetros, atrapada entre las palabras de Iván y la mujer que tenía delante. Cuando la figura de Araceli desapareció tras la verja, Estella se dejó caer pesadamente en una silla. Sus ojos vagaron hacia las fotografías enmarcadas de la pared, Steven y Araceli el día de su boda, la sonrisa desdentada de Matthew de bebé, Iván en su orgulloso uniforme de piloto. Antes esas imágenes le brindaban consuelo. Ahora parecían burlarse de ella, nubladas por la duda. Preguntas que jamás había considerado se agolpaban en su mente. ¿Era posible que hubiera ignorado pequeñas señales todos esos años? Recordó momentos en que el comportamiento de Araceli cambiaba sin explicación, un día afectuosa y atenta, al siguiente distante y fría. Pensó en las veces que la había visto escribir, a veces con su mano derecha con letra pulcra, otras torpemente con la izquierda,
un detalle que había tomado como un simple juego. Incluso su vecina, la señora Collins, había comentado curiosa que Araceli le entregó un plato con la mano equivocada, pero Estella lo había tomado a risa. Ahora esos pequeños recuerdos regresaban con filo, encajando en un rompecabezas que nunca había notado. Y entre todo, la voz de Iván resonaba en sus oídos: «Está aquí, mamá, está con otro hombre». Las palabras se clavaban en su pecho, despertando un miedo inexplicable. Apoyó las palmas sobre la mesa, respiración entrecortada, pensamientos desbocados. ¿Cuál era la verdad? ¿Estaba realmente Araceli arriba en su casa o Iván tenía razón al verla en otro país con otra vida? Estella sintió que estaba al borde de algo peligroso, algo que aún no entendía, y la incertidumbre la dejó temblando, sabiendo solo una cosa con certeza: su mundo nunca volvería a ser el mismo. Las horas posteriores a aquella inquietante mañana avanzaron lentamente, cada minuto estirándose como una sombra imposible de soportar. Estella intentó mantenerse ocupada, doblando ropa, regando el jardín, preparando la comida, pero su mente giraba en torno a la misma pregunta sin respuesta una y otra vez: ¿cómo podía estar Araceli en dos lugares al mismo tiempo? Cuando se sentó en su sillón favorito junto a la ventana, con las agujas de tejer en su regazo, sus ojos se posaban constantemente en las fotografías familiares alineadas en la pared del salón. Los rostros sonrientes que antes le daban paz ahora la inquietaban. En una foto, Araceli sostenía a Matthew en brazos, su rostro irradiando calidez maternal, pero Estella se detuvo más de lo normal, preguntándose si realmente había conocido a la mujer que había vivido en su casa todos esos años. Recordó las pequeñas cosas que nunca le parecieron importantes, las veces que Araceli iba al mercado y volvía con más dinero faltante de lo que las compras explicaban, los momentos en que cambiaba de manera de hablar, suave un día, áspera al siguiente, incluso los lapsos en que su letra no se parecía en nada a la que Estella conocía. Durante años, Estella había decidido ignorar esas rarezas, convenciéndose de que eran manías normales de una mujer joven con matrimonio, maternidad y responsabilidades. Pero ahora, después de la llamada de Iván, esos fragmentos tomaban forma más oscura y ya no podía ignorarlos. Cuando Matthew volvió de la escuela esa tarde, irrumpió en la casa con su inocencia habitual, la mochila rebotando mientras corría a abrazar a su abuela. «Abuela», dijo orgulloso, mostrándole un cuaderno lleno de garabatos infantiles, «la maestra dijo que hice el mejor dibujo hoy». Estella forzó una sonrisa, acariciando su cabello suavemente, pero sus ojos se detuvieron en una página donde dos escrituras distintas llenaban las líneas. Matthew, con la honestidad propia de un niño, explicó que su madre lo había ayudado con la tarea. Pero ayer, dijo curioso, escribió con su mano derecha y era muy bonito. Hoy usó la izquierda y se veía más feo. Su observación inocente estremeció a Estella. Intentó disimularlo con una risa temblorosa, diciéndole que su madre debía estar cansada, pero dentro de ella el miedo crecía. No era solo su imaginación, otros también estaban notando las diferencias. Esa noche, su vecina, la señora Collins, pasó a devolver un plato que Araceli le había prestado el día anterior. Con su sonrisa de siempre, devolvió la bandeja y comentó casualmente: «Estella, su nuera es un alma muy amable, pero noté algo raro, ¿no me dijo usted que era diestra? Ayer me dio esto con la izquierda y me pareció extraño». Estella se obligó a responder con cortesía, ofreciéndole té para ocultar el temblor en su voz, pero dentro sintió su corazón apretarse como una cuerda tensa. Incluso otros veían los cambios, aunque no comprendieran su significado. Cuando la vecina se fue, Estella se quedó sola, las manos frías pese al calor del sol de Arizona que se filtraba por las cortinas. Su pecho se sentía pesado, cada respiración más difícil que la anterior, como si la casa misma guardara secretos que ella había estado ciega a ver. Pensó en Iván otra vez, imaginándolo en su uniforme impecable, mirando en una cabina de avión a la mujer que juraba era su cuñada, una mujer que reía con otro hombre, lejos de casa. ¿Cómo dudar de él? Nunca había mentido, exagerado ni hablado sin cuidado. Pero entonces, ¿cómo negar que había hablado con Araceli en persona, que la había visto, oído y sentido en esa misma casa? La contradicción la devoraba como un cruel acertijo.
Esa noche la familia se reunió en la mesa. Steven, su hijo mayor y esposo de Araceli, regresó de un largo día en la firma de arquitectura, cansado pero alegre al preguntar a Matthew por su día. Araceli sirvió la comida con gracia, recordándole suavemente a Steven la próxima reunión escolar como si nada extraño flotara en el aire. Estella intentó sonreír, intentó comer, pero las palabras de Iván la perseguían. Cada vez que Araceli movía la mano, cada mirada con Steven, cada gesto amable hacia Matthew, todo parecía una actuación, como si alguien más llevara su piel. La comida le supo a ceniza. Se excusó temprano, fingiendo cansancio, pero en realidad era el miedo apretándole la garganta, miedo que no podía nombrar. Al acostarse, el silencio de la casa pesó más que nunca. Cada crujido de las tablas, cada roce del viento contra el vidrio se amplificaba como si la casa susurrara advertencias. Pensó en su difunto esposo, Rafael, y cómo él se habría reído de sus miedos, diciéndole que eran imaginaciones. Pero Estella ya no estaba segura. Se abrazó a la manta, el corazón latiendo con fuerza, y el último pensamiento antes de dormir llegó frío como el hielo: ¿y si la mujer en su casa no era realmente la nuera que alguna vez recibió con los brazos abiertos? Los días siguientes se llenaron de una sofocante sensación de inquietud, como una sombra pegada a Estella donde fuera. Intentó mantener el ritmo de la vida diaria, preparar comidas, cuidar el jardín, escuchar a Matthew hablar de la escuela, pero bajo cada acción ordinaria palpitaba la pregunta que no podía callar. Cada vez que miraba a Araceli se sentía dividida entre la nuera familiar que creía conocer y la extraña que Iván juraba haber visto en el avión. El contraste la desvelaba, noches dando vueltas en la cama mientras su mente repasaba cada momento ignorado en el pasado. Una mañana, mientras preparaba el desayuno de Matthew, él preguntó inocente: «Abuela, ¿por qué mamá es diferente algunos días?». La pregunta la cortó como un cuchillo. Le preguntó con suavidad qué quería decir, y Matthew explicó con su honestidad infantil que a veces su madre lo abrazaba fuerte, le cantaba y lo hacía sentir amado, y otras apenas lo miraba, regañándolo como si fuera otra persona. Estella lo abrazó, besándole la cabeza, pero por dentro sus miedos se cristalizaban. No era imaginación, Matthew en su inocencia también había notado los cambios. Esa semana, durante la cena, la tensión se volvió imposible de ignorar. Matthew derramó un vaso de agua y el líquido se extendió por el mantel. Estella tomó un trapo, riendo suavemente: «Está bien, hijo, los accidentes pasan». Pero al otro lado de la mesa, el rostro de Araceli se endureció. «Matthew, ¿por qué siempre eres tan torpe?», lo regañó con dureza. El labio del niño tembló, sus ojos se llenaron de lágrimas. Steven frunció el ceño, su voz baja pero firme: «Araceli, fue solo un accidente. No seas tan dura». Los ojos de ella brillaron de irritación mientras replicaba: «Siempre lo defiendes. Me haces quedar como la mala». La habitación se llenó de silencio. El corazón de Estella dolía mientras abrazaba a Matthew, susurrando consuelo y sintiendo como sus sospechas se volvían innegables. Esa mujer no se comportaba como la madre cariñosa que había elogiado, la que cantaba doblando ropa o sonreía con paciencia a las preguntas del niño. Esta era alguien más fría, dura y alarmantemente inconsistente. En los días siguientes, Estella comenzó a observar con más detalle, como una detective en su propia casa. A veces Araceli cocinaba con naturalidad, sazonando platos como siempre, pero otras parecía insegura, probando repetidamente, preguntando cosas que ya debería saber. Una vez, cuando Estella le preguntó casualmente por una historia de infancia que había contado años antes, la joven dudó demasiado, su respuesta torpe, como si buscara un recuerdo que no era suyo. Estella sonrió por fuera, pero dentro la alarma crecía. Las piezas del rompecabezas encajaban y la imagen que revelaban la aterraba. Recordó otra vez lo que describió Iván: Araceli sentada junto a un hombre adinerado, riendo como si le perteneciera. ¿Era posible que existieran dos mujeres, idénticas en apariencia pero distintas en el alma? La idea sonaba absurda, pero ¿qué otra explicación encajaba en las contradicciones que se acumulaban? Esa noche,
mientras limpiaba la cocina tras la cena, se sorprendió mirando por la ventana la calle oscura, el aire cargado de preguntas que no se atrevía a decir. Pensó en su esposo, en cómo él habría sido racional, aconsejándole enfrentar la situación de frente. Pero el miedo la detenía. No podía acusar a su nuera sin pruebas, no cuando Steven confiaba tanto en su esposa. El riesgo de destrozar a su familia con solo sospechas era insoportable. Aún así, sabía que no podría callar para siempre. Algo pasaba en su hogar, algo que amenazaba los cimientos de la vida que había construido alrededor de sus hijos y su nieto. La imagen de los ojos llorosos de Matthew, la voz firme de Iván y la frialdad repentina de Araceli se repetían en su mente hasta que el sueño finalmente la venció. Incluso en sueños, la inquietud la seguía, susurrándole que la mujer que recibía a diario en su casa tal vez no era quien decía ser. Los días se desdibujaban, pero para Estella cada detalle se sentía como una pista en un rompecabezas que nunca pensó resolver. Se descubrió observando a Araceli más que nunca, notando cada gesto, cada tono de voz, cada inconsistencia que otros pasarían por alto. Algunas mañanas Araceli tarareaba suavemente preparando el desayuno, con movimientos ligeros y sonrisa genuina, la mujer que Estella siempre había admirado como la nuera perfecta. Pero otras veces su silencio era denso, su ánimo cortante, sus interacciones con Matthew distantes e impacientes, como si el niño fuera una carga más que una alegría. Una tarde, Estella la sorprendió escribiendo rápido en un cuaderno en la mesa de la cocina. No era raro en sí, pero lo que llamó su atención fue que lo hacía con la izquierda, trazando letras torpes. Estella contuvo el aliento. Recordaba bien que Araceli siempre había sido diestra, orgullosa de su escritura recta y ordenada. Antes de que pudiera comentar, Steven entró riendo y bromeó: ¿desde cuándo escribes con la izquierda? Araceli se congeló un segundo antes de sonreír forzada. Oh, solo estoy experimentando, dijo, cerrando el cuaderno y guardándolo. Estella fingió no notar el destello de incomodidad en sus ojos, pero dentro el nudo en su estómago se tensó más. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, Estella se sentó en su sillón mirando las sombras del salón. Recordó otra vez las palabras de Iván, la certeza en su voz al describirla en el avión. ¿Podría ser que conviviera con dos versiones de la misma mujer, una dulce y maternal, otra fría y desconocida? La idea parecía imposible, pero su corazón le decía que no era imaginación. Pensó en la confusión de Matthew, atrapado entre dos versiones de una madre que no podían ser la misma persona. El corazón de Estella se rompía por él, su inocencia robada por algo que escapaba a su entendimiento. Una mañana, mientras llevaba a Matthew a la escuela, él volvió a hablar en tono inocente, su pequeña mano aferrada a la suya. Abuela, susurró, ayer mamá me ayudó a escribir y fue tan lindo, pero hoy ni siquiera me miró, me dijo que lo hiciera yo solo. Estella se arrodilló en medio del sendero empedrado, mirando a sus ojos grandes y confiados. Forzó una sonrisa y le dijo con suavidad que su madre probablemente estaba cansada, pero por dentro sintió el pecho apretarse de impotencia. ¿Cómo podía protegerlo de algo que ni siquiera podía explicarse a sí misma? Esa tarde fue a devolverle un frasco de especias a la señora Collins. La vecina la recibió con calidez y la condujo a su acogedora cocina para tomar café. Tras una charla ligera, la señora Collins bajó la voz, con expresión seria. Estella, por favor no lo tomes a mal, pero, ¿tu nuera ha estado actuando diferente? Un día me saluda amable y al siguiente pasa sin siquiera reconocerme. Es como si fueran dos personas distintas. La mano de Estella tembló alrededor de la taza, pero forzó una sonrisa y desvió la pregunta con una excusa sobre los jóvenes y sus distracciones. Aún así, las palabras de la señora Collins hicieron eco de las mismas sospechas que roían el corazón de Estella. Volvió a casa intranquila, con la mente arremolinada de dudas y miedo. Esa tarde, mientras preparaba la cena, observó a Araceli picar verduras en la encimera. Los movimientos eran precisos, pero el ritmo estaba descompasado, como si no le resultaran familiares. Estella la estudió con atención, fijándose en lo más mínimo, cómo sostenía el cuchillo, cómo removía la olla, cómo alzaba la vista con demasiada frecuencia, como si comprobara si alguien la miraba.
La mujer frente a ella se veía y sonaba como su nuera, pero a veces Estella sentía que observaba a una extraña que había aprendido sus gestos de forma imperfecta. Cuando Steven llegó a casa y saludó a su esposa con un beso, el corazón de Estella se hundió. Él era ciego a las diferencias, demasiado consumido por el trabajo para ver lo que ocurría bajo su propio techo. No podía decírselo, aún no sin pruebas, cómo acusar a su esposa, la madre de su hijo, de no ser quien decía ser. El riesgo de romper su confianza, de desgarrar a la familia, pesaba demasiado. Así que guardó silencio, escondiendo su miedo tras sonrisas corteses, mientras sus pensamientos corrían desbocados. Por la noche, cuando el resto de la casa dormía, Estella permanecía despierta, oyendo los crujidos y gemidos de los viejos pisos de madera y preguntándose si, en algún rincón de su hogar, un secreto se estaba desenredando ante sus ojos. Quería creer en la familia que había amado, en la nuera a la que un día recibió con alegría, pero en lo más hondo sabía la verdad, algo estaba terriblemente mal. Al final de la semana, Estella comprendió que ya no podía seguir siendo una observadora pasiva en su propia casa. La inquietud que la devoraba se había vuelto un peso constante, oprimiéndola hasta sentir que iba a derrumbarse. Se recordó que no era una mujer dada a fantasías, había criado a 2 hijos, mantenido una casa sola tras la muerte de su esposo y enfrentado las dificultades con dignidad, pero lo que veía en su nuera no podía explicarse como cambios de humor o estrés. Una noche, cuando Steven salió a una reunión y Matthew ya dormía, Estella se quedó en el pasillo, aguzando el oído por cualquier ruido en la habitación de Araceli. La joven había cerrado la puerta y, de vez en cuando, a Estella le parecía oír el tenue roce de papeles o el clic suave de un cajón. Con el corazón desbocado, avanzó en silencio, las zapatillas sin hacer ruido. Se detuvo ante la puerta, debatiéndose, sabiendo que estaba mal entrometerse y, aún así, incapaz de contenerse. Cuando por fin empujó la puerta apenas, vio a Araceli sentada en el escritorio, guardando a toda prisa algo en un pequeño bolso de cuero. Por un instante, sus miradas se cruzaron y a Estella se le cortó la respiración, pero Araceli sonrió como si nada y dijo en voz suave: «Solo estoy escribiendo la lista de mañana, mamá, ¿necesitaba algo?». Estella forzó una sonrisa, negó con la cabeza y se retiró antes de que sus sospechas se le escaparan de los labios. Más tarde, sola en su cuarto, la mente de Estella corría. No podía probar nada, pero sabía con certeza que su nuera escondía algo. A la mañana siguiente, cuando Araceli salió al mercado, Estella aprovechó su oportunidad. Esperó a que el portón se cerrara y subió deprisa, las manos temblorosas al entrar en el dormitorio. Registró con cuidado, tenía poco tiempo antes de que la joven regresara. En el armario encontró ropa bien doblada, nada extraño, aunque entre las prendas flotaba un perfume desconocido. Al abrir los cajones del escritorio halló cuadernos pequeños, algunos con listas de compras y otros con notas personales, pero la letra variaba de un modo inquietante. En ciertas páginas estaba la caligrafía pulcra y familiar de Araceli, en otras, trazos torcidos, bucles desordenados, torpes, como escritos por alguien completamente distinto. Los dedos de Estella temblaron al seguir las líneas, y la verdad empezó a solidificarse en su mente. No se lo estaba imaginando. Había más de una persona moviéndose por su casa. Lo dejó todo como estaba, el pecho oprimido por el miedo, y volvió a la cocina justo antes de oír pasos en la puerta. Cuando Araceli entró con la cesta de la compra sonriendo, como si nada pasara, a Estella casi se le cayó el plato de las manos. Mantuvo la compostura, pero por dentro se estremecía. Esa noche, al hablar con Iván por teléfono, dudó en contarle lo que había descubierto por miedo a sonar irracional, pero las palabras se le escaparon. Iván, susurró, apretando el auricular, creo que puede haber 2. Sé que suena imposible, pero lo he visto en los detalles más pequeños, la letra, la forma de cocinar, cómo trata a Matthew. A veces es la mujer que conozco y otras es otra persona. Iván guardó silencio al otro lado, y Estella lo imaginó presionándose el puente de la nariz, como hacía cuando pensaba. Por fin habló, con voz firme pero sombría. Mamá, no creo que te lo estés imaginando. En mi vuelo de hace 2 días la volví a ver,
con el mismo hombre. Se reía con él como si le perteneciera, no a Steven ni a Matthew. Yo tampoco puedo explicarlo, pero te creo. Aquella validación alivió y asustó a la vez a Estella. Ya no estaba sola en sus sospechas, pero eso significaba que el peligro era real. Si Araceli llevaba una doble vida, o si en verdad había dos mujeres idénticas, su familia estaba en riesgo de formas que aún no comprendía. Esa noche se quedó despierta mucho después de que todos se durmieran, el tic-tac del reloj ensordeciendo el silencio. Miró las sombras alargarse por las paredes y se preguntó cuánto tiempo podría ocultárselo a Steven. Él confiaba plenamente en su esposa, y temía la devastación que causaría decirle lo que sospechaba sin pruebas irrefutables. Sin embargo, las evidencias aumentaban, y Estella sabía que no podría callar para siempre. Susurró a la oscuridad, como si hablara con su difunto esposo, Rafael: ¿qué debo hacer? ¿Cómo los protejo sin destrozar a esta familia? No llegó ninguna respuesta, solo el eco de su voz y la opresión en el pecho mientras la verdad se acercaba cada día. La semana siguiente puso a prueba como nunca su entereza. Cada mañana despertaba con temor, obligándose a cumplir con la rutina mientras el corazón latía con el secreto que llevaba dentro. Sabía que si hablaba demasiado pronto la descartarían como una anciana imaginativa, pero si callaba permitiría que algo peligroso fermentara en su hogar. Una noche, tras una cena tranquila, Steven se retiró a su estudio con planos desplegados sobre el escritorio, y Matthew se acomodó en la cama abrazando su cochecito favorito. Estella se demoró en la cocina, fingiendo limpiar la encimera mientras veía a Araceli moverse. La joven abrió el refrigerador, sacó sobras y empezó a tararear suavemente como cualquier esposa y madre al final de un día normal. Sin embargo, Estella notó pequeñas cosas: la forma en que su postura cambiaba, la repentina dureza en la mirada cuando creía que nadie la observaba, y el momento extraño en que alcanzó una olla con la izquierda pese a ser diestra. A Estella se le revolvió el estómago. Se excusó y se refugió en su cuarto, temblando en la oscuridad. Más tarde, incapaz de dormir, volvió a la cocina por agua. Para su sorpresa, el resplandor tenue de una lámpara reveló a Araceli sentada a la mesa con el mismo bolso de cuero que Estella había visto. Había papeles esparcidos y estaba escribiendo a toda prisa, la mano moviéndose con torpeza, como si no estuviera habituada a la tarea. Estella se quedó inmóvil, casi sin respirar, hasta que la joven percibió su presencia y cerró de golpe el cuaderno. Su sonrisa llegó demasiado rápido, demasiado forzada. «Ay, mamá, me asustaste». Solo estaba haciendo otra vez la lista de mañana. Estella se obligó a sonreír, murmuró una excusa débil sobre la sed y volvió a su cuarto, con el corazón golpeando tan fuerte que temió despertar a toda la casa. A la mañana siguiente decidió reunir pruebas. Esperó a que Araceli saliera al mercado y Steven estuviera en el trabajo para entrar de nuevo en su habitación. Esta vez registró con mayor cuidado, las manos temblando mientras abría cajones. Debajo de una pila de ropa, escondidos en una cajita, encontró documentos que le hicieron flaquear las rodillas. Había 2 pasaportes. Uno llevaba el nombre de Araceli y la fotografía familiar de su nuera devolviéndole la mirada. El otro, para su asombro, mostraba la imagen de la misma mujer con un nombre distinto: Isabel Ramírez. Las fechas, los sellos, las firmas, todo parecía oficial. Estella respiró a bocanadas cortas al comprender que sostenía pruebas irrefutables de que algo siniestro se estaba gestando. ¿Para qué necesitaría su nuera 2 identidades? Devolvió todo a su sitio apresuradamente antes de oír pasos en el portón. Cuando Araceli volvió, sonriendo como si nada, Estella apenas pudo mirarla, el miedo retorciéndose en su pecho. Esa noche llamó de nuevo a Iván, con la voz baja y trémula. «Iván, encontré algo. Tiene 2 pasaportes. Uno con su nombre y otro con otro. No sé qué significa, pero ya sé que no me lo imagino». El silencio de Iván fue largo y pesado antes de responder con gravedad: «Mamá, eso explica lo que vi. Si tiene otra identidad, quizá no sea solo una vida doble, podría ser que haya 2 de ellas, hermanas, gemelas, algo que no entendemos. Por favor,
ten cuidado. No dejes que sepa que sospechas. Estella se llevó la mano al pecho intentando calmar la respiración. Le dio las gracias con voz temblorosa y colgó, pero el miedo solo creció. Esa cena observó a Araceli con atención. La mujer rió por algo que dijo Steven, sonrió cálida y posó la mano en su brazo. Para cualquiera era la esposa perfecta, la madre entregada. Pero Estella ya sabía más. Sabía de los pasaportes, de los cambios de humor, de la letra cambiante y de las mentiras que apretaban a su familia como un nudo corredizo. Se obligó a sonreír y a sentir, pero por dentro susurró oraciones pidiendo fuerza. Pensó en Matthew, en su inocencia, en su pequeño corazón que no soportaría la traición de descubrir que su madre no era quien decía ser. Pensó en Steven, tan orgulloso de su matrimonio, tan ciego al peligro que se colaba en su vida. Y pensó en sí misma, una mujer mayor atrapada entre la lealtad y el miedo, desesperada por proteger a los suyos y aterrada por la tormenta que estallaría cuando la verdad saliera a la luz. Esa noche, acostada, miró el techo mientras el silencio le zumbaba en los oídos. Tenía una certeza, ya no podía ignorarlo. La mujer que vivía bajo su techo guardaba secretos demasiado peligrosos, y tarde o temprano la verdad se derrumbaría sobre todos. En los días siguientes, Estella cargó con el peso insoportable de lo que había descubierto, cada respiración estaba ensombrecida por el conocimiento de que 2 pasaportes yacían ocultos en poder de su nuera, prueba irrefutable de que no era quien fingía ser. Se despertaba de madrugada empapada en sudor, abrazando la manta, atormentada por la idea de que cada sonrisa a la mesa, cada palabra amable, fuese solo actuación. De día se obligaba a mantener la calma y a no revelar lo que sabía, aunque por dentro tenía los nervios en carne viva y el cuerpo le temblaba de miedo. Evitaba sostenerle la mirada a Araceli, aterrada de que la joven viera el reflejo de su sospecha. Steven, ajeno a la tormenta en el corazón de su madre, continuaba con su trabajo, a veces llegaba tarde con planos bajo el brazo, ansioso por compartir avances de su último proyecto. Estella asentía, sonreía y escuchaba, pero su mente estaba lejos, dándole vueltas a la pregunta que no se atrevía a pronunciar: ¿cómo decirle la verdad sin destruir su mundo? Imaginaba su rostro si se lo confesaba, su enojo y su incredulidad, cómo defendería a su esposa insistiendo en que estaba equivocada. Sabía cuánto la amaba y cuánto había invertido en la imagen de su matrimonio perfecto, sin embargo, cada día las pruebas se volvían más sólidas. Lo veía en la forma en que Araceli se movía por la casa, a veces demasiado segura, otras sin familiaridad con los detalles más simples. Notó que volvía a cambiar de mano, picando verduras con la izquierda un día y con la derecha al siguiente. La vio fruncir el ceño ante recetas que debía saber de memoria. Las inconsistencias se amontonaron hasta que Estella ya no pudo convencerse de que eran rarezas inofensivas. El momento más aterrador llegó una tarde cuando fue a recoger a Matthew de la escuela. El niño caminaba a su lado parloteando feliz, pero luego se detuvo con el ceño preocupado. «Abuela», dijo suavemente, «ayer mamá me ató los cordones y me contó una historia de cuando era pequeña, pero hoy no recordó la historia». Me miró como si me lo estuviera inventando. A Estella se le aflojaron las rodillas mientras se agachaba para atarle los cordones, ocultando su miedo con una sonrisa tierna. Besó su mejilla y le dijo que su madre solo estaba ocupada, pero por dentro sintió el pecho apretarse. Si incluso un niño podía ver la diferencia, el peligro era real. Esa noche, se sentó sola en el jardín después de la cena, mirando la luz desvanecerse mientras el sol se hundía tras los árboles. Las margaritas que había plantado años atrás se mecían en la brisa, pero no encontró paz en su belleza familiar. En cambio, susurró a su difunto esposo, Rafael, como si estuviera sentado a su lado. «¿Qué debo hacer?», preguntó al aire. «¿Cómo se lo digo a Steven sin romperlo? ¿Cómo protejo a Matthew cuando la amenaza está dentro de nuestras propias paredes?». No llegó respuesta, solo el susurro de las hojas y el peso de su soledad. Aquella noche decidió poner a prueba a la mujer de su casa, obligar a la verdad a salir a la luz. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, preguntó con naturalidad a Araceli por un recuerdo familiar de años atrás, el día de la boda de Steven y ella,
cuando Estella había llevado un vestido azul pálido y Matthew había ido tambaleándose entre las mesas con las manos pegajosas. Para horror de Estella, la joven se quedó en blanco demasiado tiempo antes de reír y asentir, describiendo detalles que no coincidían con lo que realmente ocurrió. Estella sonrió por fuera, pero por dentro su certeza se afiló, no era la misma mujer a la que alguna vez abrazó como familia. Más tarde reunió valor para llamar de nuevo a Iván, y en susurros le contó las nuevas inconsistencias. Su voz fue grave pero firme. Mamá, ya no puedes guardarte esto. Si hay dos, si vive con otro nombre, significa que pasa algo más grande. Tienes que decírselo a Steven, aunque al principio no te crea. Al menos sabrás que lo advertiste. Estella cerró los ojos con fuerza, las lágrimas ardiéndole en las pestañas. Quería creer que su hijo tenía razón, pero la idea de ver romperse el corazón de Steven, de destrozar su matrimonio, la paralizaba. Aún así, sabía que no podía callar para siempre. Cuanto más esperara, mayor sería el peligro. Y así, mientras yacía despierta esa noche escuchando el silencio inquietante de la casa, se susurró una promesa: pronto, muy pronto, tendría que elegir entre el silencio y la verdad, y cualquiera de los dos caminos cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes pasaron difuminados por una tensión creciente, cada momento empujando a Estella más cerca del punto de quiebre. Se descubrió incapaz de concentrarse en las sencillas alegrías que antes definían su vida diaria, el perfume de las flores en su jardín, la risa de su nieto mientras jugaba con sus cochecitos, incluso el consuelo de tejer en su sillón favorito. Todo parecía ahora ensombrecido por la presencia de la mujer en su casa, la mujer que parecía su nuera pero cargaba secretos que convertían su hogar en el escenario de algo siniestro. El momento más inquietante llegó una tarde mientras Estella ponía la mesa. Notó a Araceli de pie junto a la ventana, mirando afuera con una expresión tan desconocida, tan fría, que el corazón de Estella se detuvo. Cuando sus miradas se cruzaron, el rostro de la joven se suavizó de inmediato en la sonrisa cálida de siempre, pero el contraste la sacudió. Fue como haber visto la máscara resbalar por un segundo, revelando a alguien completamente distinto debajo. Esa noche, mientras la familia se sentaba a cenar, Estella intentó actuar con normalidad, pero cada detalle parecía magnificarse. Steven, agotado tras un largo día de trabajo, tomó el tenedor distraído, mientras Matthew contaba entusiasmado que su maestra lo había elogiado por resolver un problema de matemáticas. En medio de su relato alegre, Araceli lo interrumpió con brusquedad, regañándolo por hablar demasiado alto en la mesa. La dureza repentina hizo que Matthew se encogiera, con la voz apagándose. Steven frunció el ceño y le pidió a su esposa que no fuera tan dura, pero los ojos de Araceli chispearon con irritación antes de que forzara una sonrisa y cambiara de tema. Estella observó en silencio, con el corazón adolorido al comprender lo incongruente del comportamiento de su nuera. Después de cenar, cuando Steven salió a atender una llamada, Estella decidió ponerla a prueba otra vez. Preguntó con naturalidad: ¿recuerdas la historia que me contaste sobre tu primera lección de cocina con tu abuela, cómo casi quemaste la olla de arroz? Araceli se sobresaltó, los ojos le vacilaron un instante antes de reír levemente. Claro que me acuerdo, dijo, y comenzó una historia, pero era diferente, con detalles cambiados y el orden alterado. Estella asintió con cortesía, aunque por dentro sintió confirmadas sus sospechas. No era la mujer que había compartido esas historias años atrás, era alguien intentando habitar una vida que no le pertenecía. Esa noche, Estella permaneció despierta, con el peso del secreto más aplastante que nunca. Pensó en Steven, en lo ciego que estaba ante el peligro. Solo veía a la esposa que amaba, a la compañera en la que confiaba. ¿Qué sería de él cuando la verdad estallara? Pensó en Matthew, demasiado pequeño para entender la doblez a su alrededor, con su corazón empezando a notar las grietas en el amor de su madre. Y pensó en Iván, el hijo que le abrió los ojos primero, urgiéndola a hablar antes de que fuera tarde. El dilema la desgarraba noche tras noche. El punto de ruptura llegó cuando vio algo imposible de ignorar. Una tarde, mientras limpiaba, volcó sin querer el bolso de Araceli y su contenido se desparramó por el suelo. Al agacharse para recoger las cosas,
Sus ojos se clavaron en un pase de abordar doblado entre recibos. Lo alisó con dedos temblorosos y leyó el nombre, Isabel Ramírez, el mismo del segundo pasaporte. El vuelo había salido días atrás y el destino coincidía con el que Iván mencionó en su llamada. A Estella se le cortó la respiración. Era una prueba, tangible e innegable. Volvió a meter el pase en el bolso con rapidez, arreglando todo como estaba. Cuando Araceli entró momentos después, Estella forzó una sonrisa, ocultando el terror, pero la decisión ya estaba tomada. Esa noche, sola en su habitación, susurró en el silencio, ya no puedo ocultarlo. Steven merece saberlo. Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras apretaba la manta, preparándose para la tormenta. No sabía cómo reaccionaría su hijo, si la creería o la acusaría de inventar sospechas, pero no podía callar mientras el peligro rondaba su casa. La verdad había crecido demasiado y tarde o temprano exigiría ser dicha en voz alta. Estella ya no pudo contener la verdad en el pecho y, para la noche siguiente, se decidió a hablar con Steven aunque supusiera destrozar su mundo. Esperó a que Matthew se durmiera y la casa quedara en silencio, con el canto de los grillos entrando por la ventana abierta. Steven estaba en la mesa del comedor, concentrado en unos planos con expresión cansada. Estella dudó en el umbral, agarrando el borde del chal mientras el corazón le retumbaba en los oídos. Lo observó un momento, el niño que crió convertido en un hombre trabajador, padre devoto, esposo amoroso. Temía el dolor que le causarían sus palabras, pero ya no podía callar. Steven, dijo en voz baja, temblorosa, necesito hablar contigo de algo importante. Él alzó la mirada, el ceño fruncido por la preocupación. Claro, mamá, ¿qué pasa? Estella se sentó frente a él, las manos retorciéndose en el regazo. Tomó aire, inestable. Es sobre Araceli. Su expresión se suavizó en una sonrisa leve. ¿Qué pasa con ella? Esa simple pregunta casi quebró su valor, pero siguió. Hay cosas que he notado. Cosas que no tienen sentido. A veces actúa como la mujer que he conocido todos estos años, pero otras, parece distinta. Le cambian los ánimos, cambian sus hábitos, incluso su letra. Y, Steven, la voz se le quebró, encontré 2 pasaportes entre sus cosas. Uno con su nombre y otro con el nombre Isabel Ramírez. Incluso hallé un pase de abordar con ese nombre, de un vuelo que salió hace pocos días. El rostro de Steven se endureció y negó con la cabeza. Mamá, eso es imposible. Debes estar equivocada. Estella le tomó la mano con urgencia. No me equivoco. Iván la vio en su vuelo a Francia. La describió sentada en primera clase con otro hombre y tenía su pasaporte en la mano. No te diría esto si no estuviera segura. Algo está terriblemente mal. Su hijo retiró la mano, pasándola por el cabello con un suspiro largo. Mamá, escúchate, ¿sabes lo que estás diciendo? Que mi esposa, la mujer con la que he construido mi vida, tiene otra identidad, que lleva una vida doble. Su voz subió, con incredulidad y un matiz de enojo. Los ojos de Estella se llenaron de lágrimas, pero sostuvo su mirada. Sé cómo suena. Yo tampoco quería creerlo. Pero las señales están por todas partes, Steven. Tú también has visto cosas raras, ¿no? Has notado cómo cambia de mano, cómo cambian sus ánimos, cómo a veces ni recuerda sus propias historias. No me digas que no has sentido algo extraño. Steven abrió la boca y volvió a cerrarla, la mandíbula tensa. Por un instante, Estella vio una chispa de duda, pero él la apartó con un gesto. Es mi esposa. La amo. Es la madre de mi hijo. No voy a escuchar acusaciones sin pruebas. La voz de Estella se quebró en un susurro, intento protegerte. Proteger a Matthew. Si estoy equivocada, que Dios me perdone, pero si tengo razón y lo ignoramos, las consecuencias serán peores. El silencio se hizo denso. Steven se puso de pie, recogiendo sus papeles con manos temblorosas, pálido y decidido.
No puedo con esto ahora, murmuró tenso. Necesito tiempo para pensar. Se fue por el pasillo, y los pasos resonaron dejando a Estella sola en la mesa, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Sintió alivio y devastación, alivio por haberse quitado el peso, devastación por el riesgo de perder la confianza de su hijo. Rezó para que abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que, una vez que la verdad comenzara a desenredarse, nada la detendría y la familia que tanto había protegido estaba al borde de una tormenta que lo cambiaría todo. La confrontación que temía llegó antes de lo esperado. Durante 2 días, Steven evitó el tema, moviéndose con un silencio tenso que llenó la casa de inquietud. Le hablaba a su madre con cortesía, pero con una distancia cautelosa, como si estuviera desgarrado entre el amor por su esposa y el peso doloroso de la duda que su madre había sembrado. Estella respetó su espacio, aunque temió que sus palabras hubieran abierto una grieta irreparable. Pero todo cambió en una tranquila mañana de sábado. La familia se reunió a desayunar, la mesa con pan fresco, huevos y café. Estella se sentó en su lugar de siempre, observando atentamente cómo Araceli se movía por la cocina con soltura, sirviendo jugo a Matthew y besando la mejilla de Steven. Para cualquier extraño, era la escena perfecta de una familia feliz. Sin embargo, los ojos de Estella no se apartaban de las manos de su nuera, notando cómo removía el café distraídamente con la izquierda y, segundos después, tomaba el cuchillo de pan con la derecha. Su sospecha ardía cada vez más. Entonces sonó el teléfono, agudo y estridente en la quietud de la mañana. Steven contestó, y su expresión pasó de casual a pasmada mientras escuchaba. «Iván», dijo sorprendido, palideciendo. «¿Llamas desde el aeropuerto? ¿Qué, la ves?» El corazón de Estella dio un vuelco al comprender lo que ocurría. Se puso en pie de inmediato, aferrándose al respaldo de la silla mientras la mano de Steven temblaba en el auricular. «Iván», repitió, «¿dices que Araceli está allí, en la terminal, embarcando ahora mismo?» La voz se le quebró en la última palabra. En ese preciso instante, la mujer de la cocina giró la cabeza y clavó los ojos en Steven con una repentina agudeza. A Estella se le heló la sangre. El silencio era insoportable. Steven bajó el teléfono lentamente, el rostro desfigurado por la incredulidad, y miró a la mujer a la que había llamado esposa durante años. «¿Quién eres?», susurró con voz ronca. La sonrisa de ella vaciló y las manos se le aferraron al borde de la encimera. Nadie se movió durante un segundo eterno. Entonces Matthew, confundido, preguntó en voz baja, «¿Mamá?». La palabra rompió el frágil equilibrio. La mujer se irguió y su expresión se endureció en algo desconocido, frío y calculador. «Soy quien ustedes quisieron que fuera», dijo en un murmullo sin calidez. Steven retrocedió tambaleante, arrastrando la silla contra el suelo. «No», murmuró, negando con la cabeza, «esto no es posible». El corazón de Estella retumbaba, sus peores temores eran ya una verdad innegable. Se acercó a Matthew para protegerlo, estrechándolo mientras las lágrimas empañaban los ojos del niño. La mujer que parecía Araceli miró hacia la puerta como sopesando opciones y volvió con una sonrisa helada. «Nunca debían enterarse», dijo con tono bajo y firme. «Pero supongo que los secretos no duran para siempre». La habitación dio vueltas alrededor de Estella mientras apretaba más a Matthew. El rostro de Steven estaba pálido y su cuerpo temblaba, pero en sus ojos Estella vio cómo la realización se asentaba, las advertencias de su madre no eran locura, sino verdad. «¿Dónde está mi esposa?», exigió con la voz rota. «¿Qué le hiciste?». Por primera vez, la mujer titubeó y desvió la mirada. «Ella tiene su propia vida», murmuró. «Y yo la mía». Steven se lanzó hacia ella con furia y dolor, pero la mujer lo esquivó, tomó su bolso y salió corriendo. A Estella se le doblaron las rodillas mientras los pasos se perdían en la distancia, respirando a bocanadas. Steven quedó inmóvil en el umbral, dividido entre perseguirla y proteger a los suyos. Al fin dio un portazo y regresó con lágrimas corriéndole por la cara. «Mamá», susurró, hecho añicos, «tenías razón. Dios nos ayude»,
tenías razón. Estella se dejó caer en una silla, temblorosa, acunando a Matthew y susurrándole palabras de consuelo aunque a ella misma se le hiciera pedazos el corazón. El niño se aferró a ella, confundido y asustado, mientras Steven se desplomaba en la silla de enfrente con el rostro entre las manos. Durante mucho tiempo, la casa quedó en silencio salvo por su respiración entrecortada, el peso de la revelación oprimiéndolos como una losa. Estella cerró los ojos y susurró una oración de gratitud porque, al fin, la verdad había salido a la luz, aunque el precio fuera insoportable. La mujer que había vivido entre ellos no era quien creían, y la verdadera Araceli, dondequiera que estuviera, seguía siendo un misterio por resolver. Pero al menos Steven comprendía ahora, y juntos enfrentarían la tormenta que se avecinaba. Para Estella, el miedo no había desaparecido, pero en ese doloroso instante sintió volver una chispa de fortaleza. Había protegido a su familia, a una costa de romper sus ilusiones, y sabía que seguiría luchando por ellos, por oscuro que fuera el camino. En los días posteriores a la impactante revelación, la casa de los Brooks pareció un lugar habitado por sombras. Steven pasó noches en vela, deambulando y repasando cada recuerdo de su matrimonio, cada sonrisa, cada beso, cada promesa, preguntándose qué había sido real y qué parte del engaño. Le dolía el corazón por la traición, pero bajo ese dolor ardía la determinación de descubrir la verdad. Estella se mantuvo firme por su familia, aunque el peso de la culpa le oprimía los hombros. Ojalá hubiera hablado antes, aunque sabía que lo hizo cuando ya no quedaba otra opción. Matthew se aferraba a ella más que nunca, percibiendo el cambio en su hogar sin comprenderlo del todo. Estella lo acunaba cada noche, contándole historias de valor y amor, prometiéndole que, pasara lo que pasara, nunca estaría solo. Steven empezó a buscar respuestas, contactó a las autoridades, llamó a Iván para actualizaciones y revisó registros con la esperanza de hallar dónde estaba la verdadera Araceli y cómo Isabel Ramírez se había infiltrado tan a fondo en sus vidas. Cada documento que Estella había visto, el segundo pasaporte, el pase de abordar, la letra inconsistente, se entregó como evidencia, y poco a poco se dibujó el retrato de una mujer con dos vidas, quizá parte de algo más grande de lo que podían imaginar. Pero para Estella, la verdad más importante ya había sido revelada, su instinto era correcto, su devoción por sus hijos la había guiado en la tormenta y los protegió aunque significara cargar con un miedo insoportable en silencio. Vio a Steven fortalecerse en su resolución, ya sin la venda de la perfección, enfocado en resguardar a Matthew del caos. Y aunque su familia había sido sacudida hasta el núcleo, encontraron una nueva unidad en el dolor compartido. Estella rezó cada noche por la verdadera Araceli, dondequiera que estuviera, deseando que estuviera a salvo y que un día saliera a la luz la verdad de su desaparición. El recuerdo de la mujer que huyó, la impostora de sonrisa helada, seguía persiguiendo los sueños de Estella, pero ya no se sentía impotente. Había afrontado la verdad y habló cuando importaba, aunque el futuro seguía incierto, sabía que lo enfrentarían juntos. Sentada una tarde en su sillón favorito, con Matthew acurrucado a su lado, Steven trabajando en silencio en la mesa y la voz de Iván por el teléfono prometiendo volver pronto, Estella comprendió que las familias no se definen por la perfección, sino por el coraje de resistir juntas las tormentas. Su corazón, aunque marcado, se sentía más liviano que en semanas. El capítulo del engaño había terminado, pero comenzaba otro, de sanación, de búsqueda y de esperanza. Fuera cuales fueran los secretos que aún quedaran en el mundo, Estella sabía que ella y sus hijos tenían la fuerza para enfrentarlos, unidos por un amor que ninguna impostora podría arrebatar.